Sí se visualiza, ¿no? Sí, amigo. Ah, Sí. ya, listo. Bueno, lo que son los trastornos de eliminación urinaria, vamos a tener algunos como introducción, ¿no? Básicamente, ¿qué es la micción, ¿no? Que es el acto voluntario de la coordinación, tanto del detrusor, cuello vesical, mecanismo anfiteriano, y que todo es controlado por el sistema nervioso. Y que la continencia urinaria es una función básica que deberían tener los adultos mayores. Y que la pérdida de esta función puede interpretarse como síntomas de disfunción del tracto urinario inferior o la complejidad de la regulación de este sistema. También en lo que están, en el documento que estábamos revisando, encontramos este gráfico, ¿no? Que son unos requisitos para mantener la continencia urinaria del adulto mayor, que es básicamente, ay, quiero colocar esto en un solo lado, de ahí lo que es el almacenamiento adecuado, basamiento de acuerdo al tracto urinario inferior, la motivación del adulto mayor para hacer sus necesidades, la capacidad cognitiva, la movilidad y la destreza suficiente y la ausencia de limitaciones o de barreras ambientales que evitan que el adulto mayor pueda hacer bueno, hacer la micción. Ahora, algunos conceptos para tener en cuenta. Eh, Lo que es la incontinencia urinaria forma parte del gran síndrome, forma parte de uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿no? Y tiene una elevada prevalencia en la población de los adultos mayores, específicamente, no, más en adultos mayores frágiles y los que están con complejidad médica. También es importante, bueno, como definición encontramos el ICS o International Continence Society del 2002, que menciona que cualquier escape de orina que provoque molestias al paciente eh, es considerado como incontinencia urinaria, ¿no? Y bueno, hay términos como que también especifican sobre o dan definición sobre lo que es la vejiga hiperactiva y cómo esto se asocia a urgencias misionales, que lo vamos a ver también más adelante. Bueno, lo que son las repercusiones de la incontinencia urinaria, tenemos tantos médicas, psicológicas, sociales y económicas. En médicas, básicamente van a repercutir en infecciones urinarias constantes, pueden tener algunas úlceras cutáneas que pueden ser también por las infecciones y pueden provocar también caídas. En psicológica, más que nada, el adulto mayor pierde su propia autoestima porque siente que no puede hacer lo básico que la mayoría de personas hace, se siente ansiedad también por eso, depresión. Y en lo que es social, él mismo se aísla o se siente aislado, tiene mayor necesidad de apoyo familiar y recursos sociosanitarios, ¿no? Lo que es lo económico, pues tiene la terapéutica para estos, también es un poco el costo elevado y también tiene que hacerse sus diagnósticos, sus revisiones y eso también causa un gasto. Y bueno, también en el documento encontramos lo que es se hicieron estudios eh, los cuales se cuestionaban cómo podrían calificarlo, ¿no? Y se hicieron cuestionarios para evaluar el impacto en continencia urinaria. Y en el cuadro 72.2 se pueden ver algunos de estos cuestionarios, ¿no? Que no vamos a andar mucho en ellos, pero los mencionamos. Bueno, y bueno, estas repercusiones no dependen directamente de la severidad de los escapes, sino que ellas influyen en factores individuales como la edad, el sexo, la comorbilidad, situaciones funcionales, estilo de vida y así como el tipo de incontinencia. Bueno, en epidemiología, según estudios, se sabe que del 10 al 15% de personas mayores eh, se viven en la comunidad sufren incontinencia y lo que son el 30 al 40% que son ingresados a hospitales tienen un proceso agudo con una máxima prevalencia entre pacientes institucionalizados. En lo que es la revisión sistemática recientes, básicamente se diferenció que hay mayor prevalencia en adultos mayores mujeres en tener incontinencia urinaria que en varones, a partir de los 65 años y hasta los 85 años. Ahora, ¿qué es el papel del envejecimiento sobre la incontinencia? Tenemos conciencia de que en los adultos mayores el el sistema urinario envejece como el resto de sistemas, ¿no? Y lo que es o sea, lo que condiciona que la persona mayor tenga un mayor riesgo a sufrir incontinencia, aunque no puede ni se debe aceptar la idea de que sea un envejecimiento fisiológico,
por sí mismo está asociado a la pérdida de la continencia urinaria. O sea, la persona tiene, como vemos en el gráfico 62, tiene alteraciones anatómicas, alteraciones funcionales, alteraciones tanto anatómicas en la uretra, en la próstata y... eh, ahí está. En la próstata, en vejiga y suelo pélvico, que la mayoría de estas disminuye, ¿no? Y afecta al sistema urinario del adulto mayor. Bueno, ahora ya yendo a los tipos clínicos de incontinencia urinaria, tenemos la incontinencia de urgencia, los cuales van a ser, el paciente va a sentir una necesidad imperiosa de orinar y antes de que llegue al baño va a tener ligeros escapes de orina. Luego también incontinencia de esfuerzo, que como su nombre lo dice, es producido por esfuerzos que aumentan la presión intraabdominal y por lo tanto eso precipita un poco de cantidad de orina. También un paciente puede presentar los dos tipos al mismo tiempo y eso sería ya una incontinencia mixta. Por otro lado, tenemos la incontinencia inconsistente o sin percepción del deseo miccional, la cual no tiene relación con una situación concreta. Ahora ya yendo para la parte de la clasificación clínica, vamos a tener la incontinencia transitoria o aguda y también la incontinencia crónica. Bueno, la incontinencia transitoria o aguda es la que dura menos de 4 semanas y esta se va a caracterizar porque es más funcional que estructural. Y bueno, el tratamiento va a basarse en la corrección de los procesos responsables de la incontinencia. Acá vamos a tener dos acrónimos para las causas transitorias de incontinencia urinaria. Uno es el DRIP, que como vemos ahí, delirium, retención urinaria, infección, inflamación, impactación, la P de poliuria. O también tenemos el DIAPERS, que también incluye el delirium, infección, entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Bueno, ahora la incontinencia establecida o crónica es aquella que dura más de 4 semanas. Y acá va a caracterizarse porque va a ser un daño más estructural que funcional. Y va a tener cuatro mecanismos. O bueno, puede tener uno de estos cuatro. Uno es la hiperactividad vesical, la cual es más común y se basa en contracciones involuntarias a nivel del detrusor, los cuales van a escapar del control inhibitorio del sistema nervioso. Y bueno, va a tener incontinencia de urgencia y poliaquiuria. Puede tener varias causas, como por ejemplo patología neurológica, como el Parkinson, patología vesical, como litiasis, infección, u una obstrucción del tracto urinario inferior, como hiperplasia benigna de próstata en varones. También por rebosamiento, que es en situaciones de sobredistensión vesical. Y bueno, acá va a haber una obstrucción del tracto urinario de salida, o sea, por la parte baja, y la contracción no va a ser la normal, sino que la vejiga no se va a contraer. Entonces, la clínica se caracteriza por excitación urinaria, o sea, el paciente va a tardar en iniciar el chorro miccional, también sensación de micción incompleta, ausencia de deseo miccional y retención urinaria. Y acá micción se va a producir gracias a la prensa abdominal y va a tener un residuo vesical postmiccional elevado. Otro mecanismo es el estrés, que esto es más común en mujeres. También hay en hombres, pero es muy infrecuente. Y acá se puede acompañar el estrés con la hiperactividad. Acá van a haber escapes de pequeños volúmenes de orina cuando la presión intravesical supera a la uretral, es decir, cuando hay esfuerzos. Y la causa puede ser debilidad en suelo pélvico, como por ejemplo mujeres multíparas, o también en antecedentes de cirugía pélvica. Y ya luego tenemos la funcional, que es la pérdida de continencia urinaria por condiciones patológicas, como por ejemplo inmovilidad del paciente o factores externos como barreras arquitectónicas. Y para determinar de qué es funcional, primero se deben de excluir los otros mecanismos etiopatogénicos. Siguiente. Bueno, la valoración diagnóstica de la incontinencia urinaria, vamos a tener dos valoraciones. Una que es básica, que es se puede aplicar para todas las personas mayores, y también la ampliada, que ya es para pacientes seleccionados.
Como vemos acá tenemos los componentes de la valoración básica. En primer lugar tenemos pues la historia médica general, la que usualmente se hace de rutina. También la historia médica dirigida, donde ya se centra en la incontinencia y sus características. La valoración funcional básica, la movilidad, la función mental del paciente. En exploración física resaltamos el examen abdominal, el examen rectal, vaginal y neurológico básico, así como también la medición del residuo vesical postmiccional. Y bueno, acá vemos que un volumen mayor de 100 a 200 orienta ya a una incontinencia por rebosamiento. Y bueno, también tenemos el estudio analítico básico, que es la bioquímica hemática y seguimiento urinario, y una valoración ampliada en donde ya requerimos la participación de otro especialista. Siguiente. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir, antes de entrar al tratamiento, vamos a ver un poco de la farmacología implicada en la incontinencia en el adulto mayor, ¿ok? Muy bien, ahí podemos ver una tabla en la que muestra ciertos fármacos que estarían implicados en procesos que llevarían a la incontinencia en estos pacientes geriátricos, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver los diuréticos, que obviamente sabemos que sí tienen ciertos beneficios en ciertas patologías, como por ejemplo edemas de origen renal, hepático, incluso en hipertensión arterial, hipertensión endocrina, pero en este caso, obviamente van a generar poliuria, lo cual obviamente va a aumentar la orina a nivel vesical, y la polaquiuria, ¿no? Que vendría a ser básicamente la frecuencia, ¿no? Aumentar la frecuencia, que es lo que no queremos en un paciente que va a tiende a, a tener incontinencia, ¿no? Y obviamente aumenta la urgencia miccional. También podemos ver los hipnóticos, que lo que podemos resaltar en estos es que generan sedación, y esta sedación puede tener un efecto a nivel bueno, de los esfínteres, ¿no? Al igual los antipsicóticos, que también generan sedación, antidepresivos, antagonistas de calcio, anticolinérgicos, opiáceos, antidepresivos de la recaptación, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y podemos resaltar también los YECA, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son importantes también a nivel, bueno, porque generan tos, ¿no? Para la incontinencia de esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo generan tos, no? Bueno, recordemos un poquito, ¿no? Que al inhibir la enzima convertidora de angiotensina, no solamente se va a acumular la angiotensina 1, sino también la bradicilina, ¿no? Y como es un potente vasodilatador, básicamente va a promover la tos, ¿no? En estos pacientes. Entonces, estos YECA van a afectar y van a promover la incontinencia de esfuerzo en los pacientes geriátricos, ¿no? Más adelante voy a explicar en cuáles pacientes vendrían a ser estos pacientes que tienden a tener esta incontinencia de esfuerzo, como podrían serlo, bueno, lo voy a decir ahora, los pacientes que, bueno, post-prostatectomía o pacientes mujeres que ya han tenido distintos embarazos o partos vaginales, ¿no? Ya vaginal natural. Y bueno, vamos a seguir, por favor. Muy bien. Ahora ya entrando en la parte de tratamiento, vamos a ver que, bueno, la he dividido en cuatro partes. En las medidas generales, medidas, bueno, técnicas conductuales, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Muy bien. En las medidas generales, ¿no? Como mencioné ahí, siempre son aplicables y no son excluyentes. Es decir, se debe que aplicar a todo paciente independientemente de la patología subyacente que tenga, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un paciente tiene Alzheimer, ¿no? Que obviamente es una patología neurológica. Y también un paciente, supongamos, que de por sí tiene hipertensión arterial, ¿no? O sea, independientemente de eso, se puede aplicar esas, ¿no? Por ejemplo, la higiene y medidas dietéticas se pueden aplicar en estos pacientes. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto, no? Porque así podemos evitar el exceso de líquidos, ¿no? La educación al paciente y los cuidadores también es muy importante y justamente parte de eso es lo que voy a hablar un poquito más adelante, que vendría a ser la reeducación vesical, también facilitar la accesibilidad a baños, ¿no? Supongamos que tenemos un paciente en casa, o bueno, un paciente como tal, que tiene Alzheimer, ¿no? Que ha vivido toda su vida en la misma casa, pero obviamente debido a su condición no recuerda dónde está el baño, ¿no? Entonces quizás podemos trasladar su habitación a un lugar que esté más cerca al baño o quizás con baño propio, ¿no? Pero esto obviamente no siempre se puede dar, quizás el único baño que tenemos en casa está muy alejado de todas las habitaciones, entonces allí es donde podemos también utilizar bueno, hacer uso de los absorbentes como medida complementaria, que vendrían a ser los pañalitos, ¿no? También, bueno, la reducción de fármacos que afectan la dinámica miccional, como los que ya mencioné, los YECA, los diuréticos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un paciente ya tiene hipertensión arterial, ¿no? Que se le puede dar YECA, ¿no? Pero obviamente, si es que vemos que tiende a tener una incontinencia urinaria, hay que
cambiar, hacer un cambio de fármacos, ¿no? Para la hipertensión arterial. Siguiente. Muy bien, con respecto a las técnicas conductuales, bueno, el reentrenamiento vesical es algo importante aquí. Vamos a ver que es básicamente intentar restablecer una frecuencia emisional un poco más normal, si es que se podría decir así, ¿no? Y básicamente esta técnica se basa en instruir a la persona a que de forma progresiva, cada vez que, o sea, detecte el deseo misional, vaya rápido al baño, ¿no? Antes de que obviamente se orine, ¿no? ¿Y con qué objetivo, no? El objetivo es prolongar la frecuencia de micciones hasta conseguir que más o menos vaya al baño, miccione entre 2 a 3 horas, cada 2 a 3 horas, ¿ok? Entonces, básicamente el reentrenamiento vesical es aumentar la frecuencia, ¿no? Muy bien. La anticipación de la micción, el prompted voiding, lo voy a explicar un poquito más adelante en las siguientes diapositivas, así que vamos a pasar. En la micción programadas, bueno, básicamente las micciones programadas es como un diario, ¿no? Es básicamente tomar nota, es como una rutina, ¿no? Hacer que el paciente lleve una rutina de micciones, ¿no? No sé si a nosotros también nos pasa que antes de ir a dormir nos lavamos los dientes, ¿no? Incluso algunos van al baño, se bañan, ¿no? Es parte de nuestra rutina, ¿no? Y hay que hacer lo mismo con estos pacientes, ¿no? Que antes de ir a dormir no tome mucha agua, obviamente, ¿no? Que vaya al baño, que se asee, ¿no? Que sea parte de su rutina y que el paciente también intentar promover una independencia en este paciente, ¿no? También es importante el biofeedback, ¿no? Este es curioso porque no conocía mucho de esto, pero es básicamente poner electrodos, bueno, en el paciente para que el paciente vea por medio de un monitor cómo es la actividad muscular de sus paredes pélvicas, eh, bueno, a nivel, por ejemplo, del músculo vesical. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente el paciente así va a poder determinar en qué momento sus músculos asociados a la micción van a ser relajados y puede tener una incontinencia, ¿no? Puede tener una orina espontánea, ¿no? Bueno, con relación a los ejercicios de suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, creo que muchos lo conocemos ya, ¿no? Básicamente son contracciones en secuencia, ¿no? Que son de 25 a 30 repeticiones, si no me equivoco, y son de 3 a 4 sesiones por día, ¿no? ¿Y con qué fin? Con el fin de fortalecer la pared, la base, ¿no? El perineo, ¿no? Lo que vendría a ser el suelo pélvico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien. Con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que en realidad no es de las primeras, la primera línea de manejo para estos pacientes, ¿ok? De hecho, junto con el tratamiento quirúrgico se intenta dejar de lado siempre con las medidas generales primero, ¿ok? Entonces, ¿de qué trata, no? Obviamente, para el tratamiento farmacológico hay que ver la causa subyacente de esa incontinencia, ¿no? Puede ser una incontinencia de urgencia, por ejemplo, por una vejiga hiperactiva, ¿no? Sabemos que el principal problema de estas vejigas hiperactivas es de que el músculo detrusor, como tal, se contrae, tiene contracciones involuntarias, ¿no? Y genera, obviamente, que orine, ¿no? Entonces, para esto podemos dar antimuscarínicos, ¿ok? Como la tolterodina, el fesoterodina, ¿no? Y también los beta-3 agonistas, como un alternativo útil también, que vendría a ser el mirabegron. Con respecto a la incontinencia de esfuerzo, la duloxetina también es un buen, una buena alternativa farmacológica. Y con respecto a la incontinencia por rebosamiento, los alfa bloqueantes también, como la tamsulosin, que es muy conocida, que se puede dar incluso en pacientes con hiperplasia prostática benigna, que vendría a ser una de las causas más comunes de incontinencia por rebosamiento en pacientes mayores adultos, obviamente masculinos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Muy bien, con respecto al tratamiento quirúrgico, también es importante tener en cuenta la causa subyacente de bueno, esta incontinencia, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas quirúrgicas es las técnicas con sling. Básicamente sería como poner un cabestrillo. Entonces, ¿de qué trata básicamente, no? El sling es una cinta que se va a unir a ciertos músculos o tendones asociados al sostenimiento de la uretra. Entonces, cuando haya un esfuerzo, un aumento de presión intraabdominal, la uretra se va a comprimir contra ese sling y entonces no se va a abrir, se podría decir, el flujo urinario, ¿no? Entonces, al comprimirse, obviamente, se va a evitar que haya una incontinencia por esfuerzo, ¿no? Que haya una micción por esfuerzo. Con respecto a la incontinencia por rebosamiento, que vendría a ser obviamente obstructiva, como ya mencioné anteriormente, la cirugía no es la primera opción. La primera opción puede ser la farmacología también, o la farmacológica, pero también en caso de que sea refractaria a esta, se puede utilizar
bueno, una técnica quirúrgica que vendría a ser la resección transuretral de la próstata. Siguiente, por favor. Muy bien. Con respecto a algunos términos e implicancias importantes con respecto a esta incontinencia en el adulto mayor frágil. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de los aspectos relevantes. Mi compañera ya habló un poquito sobre el Drip Dippers y ahora voy a hablar un poquito más acerca de esto. Bueno, obviamente los aspectos relevantes en estos pacientes es que es muy frecuente y tiene un alto impacto no solamente en la calidad de vida, bueno, funcional, sino también social, psicológica, ¿no? Cognitiva. Entonces la valoración multidimensional es esencial en estos pacientes, ¿no? También se va a priorizar el manejo conservador, como ya mencioné, la parte farmacológica y quirúrgica lo dejamos de último, va a ser nuestra prioridad siempre ir con las medidas generales. Y vamos a evaluar las causas transitorias mediante el esquema Drip Dippers, ¿no? Que vendría a ser delirium, infección atrófica, ¿no? Por vaginitis, por ejemplo, ¿no? O sea, son las causas que podrían generar una incontinencia transitoria. Ok, siguiente, por favor. Muy bien, ya para terminar esta parte, vamos a ver un poquito sobre el prompted voiding. Y bueno, pero también un poco sobre bueno, el tratamiento de geriátrico frágil. Básicamente no cambia mucho, pero siempre se va a poner como piedra angular de este tratamiento las medidas conservadoras, como mencioné, ¿no? El entrenamiento vesical es importante, siempre. Micciones programadas, si es que no hay deterioro cognitivo grave. También en caso de deterioro cognitivo grave, se va a utilizar el prompted voiding, que ahora lo voy a explicar. Los ejercicios de suelo pélvico también son en casos seleccionados. Y lo farmacológico se va a limitar el uso, ¿no? Y si es que se emplean, siempre vamos a preferir los antimuscarínicos. ¿Ok? Con respecto, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio de estos tratamientos, como mencioné. Y los procedimientos invasivos se van a reservar solamente para casos muy seleccionados, ¿no? Como las partes quirúrgicas, ¿no? Siempre de último lo vamos a dejar. ¿Y qué es el prompted voiding que mencioné al principio? Bueno, principalmente es hacer un recordatorio a estos pacientes, ¿no? Recordar periódicamente que si es que desea orinar, ¿no? Preguntarle, ¿tienes ganas de ir al baño, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Tomaste agua hace poco, ¿no? Hace unos minutos. ¿Quieres ir al baño, ¿no? Acompañarlo, ayudarlo también, llevarlo al baño o en la letrina, donde se encuentre. Y obviamente hacer un refuerzo, un feedback positivo, un refuerzo positivo cuando se logra mantenerse seco entre intervalos, ¿no? Como motivarlo para que siga este tratamiento el paciente, ¿no? Y bueno, esto obviamente es importante tener en cuenta en los pacientes geriátricos frágiles. Siguiente. Le doy paso a mi compañero. Bien, ahora vamos a hablar sobre la nocturia en las personas mayores. Como definición, se centra en la necesidad de orinar varias veces durante la noche, donde su frecuencia aumenta con la edad, llegando hasta afectar hasta el 90% de los mayores de 78 años. Y esto es un problema importante, ¿por qué? Porque interrumpe el sueño y también aumenta el riesgo de caídas. Entonces, con etiología tenemos que es multifactorial. Las causas que serían más comunes incluyen lo que es la poliuria nocturna, que es la producción excesiva de orina durante la noche, que es más del 35% del volumen total diario, y también lo que es la disminución de la capacidad vesical, que donde la vejiga no puede almacenar tanto la orina como antes, ¿no? Otros procesos asociados tenemos la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, diabetes, edemas periféricos, ¿no? Etc. Bueno, respecto al manejo y tratamiento, tenemos medidas no farmacológicas, que es la modificación de los hábitos de vida, especialmente el hábito de ingesta de líquidos, donde lo reducimos por la noche. Y por el lado de los fármacos, tenemos el uso de antimuscarínicos como la fenoterodina, ¿no? Para mejorar la capacidad de la vejiga. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Eh, la presentación clínica respecto a la retención urinaria, tenemos retención aguda, donde el síntoma principal podría ser imposibilidad de repentina para orinar y los signos acompañantes, lo que es el dolor abdominal y la inquietud. Unas complicaciones que se pueden presentar es que puede provocar el delirio, que es una confusión aguda, ¿no? Y descompensar también otras enfermedades que tiene el adulto mayor. Respecto a la retención urinaria crónica,
tenemos manifestaciones atípicas, donde a menudo los síntomas urinarios no son los clásicos, ¿no? Sino que se presentan manifestaciones generales por insuficiencia renal, alteraciones mentales como la agitación o desorientación y también las alteraciones del comportamiento que puede ser la agresividad en algunos casos. Como etiología, tenemos eh, tres categorías principales, que es obstructivo, que es la más frecuente en varones, representado por la hiperplasia benigna de próstata, que es la causa principal, y hay otras también asociadas, que es la impactación fecal, estenosis uretral, tumores también están asociados. Bueno, luego tenemos las farmacológicas, también tenemos las neurológicas, y por el proceso más comunes en los adultos mayores, tenemos la neuropatía diabética, posoperatorio, ingreso hospitalario y la hiperactividad del tetrusol con la contractilidad alterada. Por ejemplo, en la neuropatía diabética, la causa viene a ser la diabetes mal controlada, que llega a lesionar los nervios de la vejiga y se manifiesta de esta manera, ¿no? Falta de sensación de llenado, lo que llevaría a una vejiga distendida y retención. Y, por ejemplo, en el ingreso, perdón, eh, claro, por ejemplo, el manejo de neuropatía diabética, tenemos cateterismo intermitente o permanente si hay limitaciones y mejora del control metabólico. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Está bastante bien. Lo único que sí, no se vayan a confundir incontinencia con retención urinaria. Recuerden que son cosas distintas. La retención también puede aparecer en los pacientes adultos mayores, sí, también por el uso de ciertos fármacos, también, pero son cosas distintas, ¿ya? En cuanto al tema de la incontinencia, las cosas que tienen que quedar, los conceptos fijos y claves. Es uno ahí que lo han explicado muy bien. La diferencia entre cuándo es aguda y cuándo es crónica. Identificar lo más importante son las causas subyacentes, ¿no? Sobre todo a la cabeza, fármacos, que es lo que generalmente producen este problema transitorio, ¿no? Y lo otro es la línea de tratamiento, ¿no? Lo primero siempre van a ser el manejo no farmacológico. Como ha repetido su compañero varias veces, se lo ha hecho muy bien. Lo más importante no es encontrar un fármaco para mejorar la incontinencia, sino es encontrar la causa que generalmente se maneja de forma no farmacológica y luego, si no hay mejoría, a pesar de manejar todas las causas subyacentes, recién se piensa en posibilidad farmacológica o quirúrgica, porque igual los medicamentos también, esos medicamentos también tienen efectos secundarios. Ya, entonces, muy bien, está bastante bien ese grupo. Y ya, el siguiente grupo de úlceras por presión. Ese doctor ahorita presenta. Y ya, Nelson, ¿no?